En el nombre de Jesús, que hay una oportunidad muy grande para tu vida al comenzar este mes número 11, y que la mano de Dios en esta serie que estamos llevando del libro de Esther nos va a llevar a un gran propósito de entender el por qué nuestro Dios estaba salvando a su pueblo en esa época y lo estaba librando de un magnicidio tan impresionante, de un lugar de muerte por un solo hombre que quería llevar al pueblo de Dios a un holocausto. Ya lo vivimos, pero hoy Dios está salvando a su pueblo y está salvando no solo al Israel físico, sino también al Israel espiritual. Le damos a usted la más cordial de las bienvenidas esta mañana desde Casa de Honra para recibir una palabra de fe a través del libro de Esther. Y como dice esa palabra, como dice el libro de Esther, que Dios la preparó a ella para que influyera en la historia del pueblo de Dios en la ciudad de Persia. Esta mañana yo quiero que miremos allí en el capítulo 2, ¿cierto? Y que miremos el versículo 19 hasta el versículo 23. Porque luego de que el domingo anterior estuvimos mirando, ¿cierto? El domingo anterior estuvimos mirando el segundo tema, que era tan importante de lo que Dios le estaba hablando a la reina Esther. Y mire lo que nos aconteció. Hagamos un pequeño resumen de lo que aconteció allí. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero. Esta mujer llegó con favores, con gracia, amén. Y dice que fue llevada a la casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Qué tan impresionante es saber que a la reina Esther le habían colocado 7 mujeres que la cuidaran, ¿cierto? Eso tiene un propósito, eso tiene un significado grande. ¿Por qué? Porque el número 7 es la perfección de Dios. Y una de las cosas más interesantes también es entender que esto se dio en el año 7º del reinado del rey Asuero en la ciudad de Persia. Algo tiene que tener esto, algún propósito grande tiene que tener. Cuando dice que entonces ella fue llevada al rey Asuero a la casa real en el mes 10º, pero que esto fue en el 7º año del reinado de Asuero. 7 años reinando, 7 años haciendo historia, 7 años preparándose este hombre, ¿cierto? Dice también, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia y benevolencia, ¿cierto? Delante de él más que todas las mujeres vírgenes. Y entienda algo que es importante, que cuando Dios tiene un propósito con la vida de una persona, Dios puede hacer, yo dije el domingo que Dios puede cambiar cualquier situación, puede mover cualquier situación para poder enfrentar a una persona a su propósito. ¿Usted lo cree? Dios quita lo que tenga que quitar, levanta lo que tenga que levantar, cambia lo que tiene que cambiar para colocar a una persona en su propósito. Eso no se le pasa nunca a Dios. A Dios no se le acaban las cosas, a Dios no se le acaba el propósito, porque lo que Dios tiene es un propósito firme y definido para cuando nosotros le creemos. Y usted se va a dar cuenta por qué hoy Dios lo tiene para usted y también para su vida. Y dice también allí, al finalizar el versículo 17 del capítulo 2, dice, y es más, que esta mujer halló gracia más que todas las vírgenes. ¿Qué tenía Esther? ¿Qué tenía Esther? Había sido criada en casa bajo temor de Dios, pero cuando llegó al palacio estaba siendo cuidada por unos eunucos que estaban encargados solo de cuidar a las mujeres. ¿A quién irá a poner Dios a tu cuidado? ¿A quién colocará Dios en el camino que sea la parte vital de tu cuidado? Es lo que tenemos que entender, porque sabe, algo importante es que cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Dios coloca en nuestra vida un eunuco, si así lo fuéramos a llamar. Dios coloca porque no nos deja desamparados en ningún momento. Dios no nos deja deshabitados en ningún momento. Dios no nos deja huérfanos en ningún momento, porque siempre Dios va a tener quien nos cuide. Recuerde que desde Juan el Bautista había un cuidado. Juan cuidó el camino de Jesús.
Jesús cuidó el camino de María. Juan cuidó el camino de María al final. Juan el apóstol. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, se puede sobreentender, aunque estaban los hermanos de Jesús, que Jesús no confiaba tanto en ellos, sino que confiaba más en su apóstol. Y le dijo: y he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Se puede entender que Jesús partía, que tú te vas, pero que Dios va a dejar a alguien al cuidado de, porque necesita estar al cuidado de. He ahí a tu madre, madre, he ahí a quien te va a cuidar, a quien va a velar por ti. Entonces, estaba allí y esta mujer halló gracia y dice: y fue mujer que recibió corona real en su cabeza, y el rey la hizo reina en lugar de Vasti. Ya Dios quitó a alguien, porque tú vas a entrar en la historia. Ya Dios quitó a alguien, porque tú vas a entrar en un reinado donde Dios te va a sostener. Pastor, yo soy hombre, también puede hacerlo con nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Usted dice: pastor, yo esa parte no lo cree. Usted no ha visto noticias. Usted no sabe que hay un reino lejos donde una persona se postuló para el reinado y el que va a ser el primer damo es un hombre. ¿No lo vio esta semana en las noticias? Mire noticias, escuche noticias. Hay lugares donde una persona se posicionó en algo así, y la persona que le va a suceder como esposo o primera dama, debía ser primera dama, es un primer damo. Mire la sociedad cómo está. Pero ¿se da aún en lo secular o no se da? Sí se da, sí se da. Y a veces nosotros podemos poner en claro y decir: no, pero Dios que me va a promover a mí, o Dios que me va a llevar a mí a colocarme en algún reinado, en alguna situación. ¿Usted recuerda a la esposa del príncipe Harry? La esposa del príncipe Harry es de alcurnia, es de posición de reyes. No, era una actriz, es una actriz de televisión de Hollywood. Y esta mujer entró en la realeza siendo la esposa del príncipe Harry, hijo de Diana. No crea que para Dios es imposible nada de lo que Él está determinando para tu vida. Y dice: hizo luego el rey un gran banquete. Hay un banquete que está preparado para ti y para mí. Porque Dios, primero, no solo aquí, sino que arriba tenemos un banquete real. Y recuerde lo que dice Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Mírenlo acá, aquí está el versículo que nos fue regalado esa vez. Apocalipsis 3:20. E hizo un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete se llamaba el banquete de Esther. ¿Qué nombre le irá a colocar Dios a nuestro banquete? Cuando la Biblia dice en el Salmo 23 que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Algún día podríamos llenar una mesa de esas aquí, de frutas, de cosas hermosas, y hacer una predicación del Salmo 23 con ese versículo, y traer una mesa aderezada para que sepas cómo Dios puede aderezar una mesa para tu vida. Y dice que era el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo, los que asistimos a Casa de Honra, seamos generosos. ¿Que seamos qué? Generosos. Amén. Tu entorno no se puede frenar, porque Dios va a acelerar tu crecimiento. La reinvención de las cosas se construye con cosas poderosas, y una de las cosas importantes es: la claridad nace de un entorno correcto. Nosotros fuimos llamados por un Dios poderoso. Nosotros fuimos llamados por un Dios grande que hace claridad, que las cosas que nazcan de la claridad de un entorno correcto. A Esther le tocó el entorno correcto. Amén. A Esther le tocó el entorno correcto. Y sabe una cosa que es interesante aprender hoy, una cosa que es interesante recibir,
Y es que Dios está cambiando el entorno de estos días que vienen. Dios está cambiando el entorno de la historia que nos corresponde. Porque Dios tiene grandes cosas. Y las cosas que Dios tiene están preparadas para el tiempo perfecto. ¿Cuánto lo creen? Y sabe una cosa, yo lo creo así firmemente. Creo que Dios va a preparar un espacio importante, porque a Pablo, Dios va a preparar algo en lo que te van a llamar. Dios te va a promover a ti. Dios, hay alguien que está hablando de ti y Dios te va a promover. Dios va a permitir, si en estos días no ha llegado, va a llegar. Va a llegar una invitación, vas a ser invitado a un espacio cristiano, vas a ser promovido de parte de Dios. Dios va a cambiar el entorno de tu casa, Dios va a cambiar el entorno de tu familia, porque tú vas a ser puesto en un lugar de alto honor. Dios te va a levantar a ti, Pablo. Dios va a hacer algo que tú no esperas. Porque tu vida no va a terminar lo mismo que tú comenzaste este año. Porque el Dios en el que usted y yo creemos tiene algo poderoso para tu vida. Tus papás están orando para que Dios te promueva. Y ese Dios que te va a promover, te va a levantar. Y cuando la gente te vea, la gente va a decir: wow, nosotros no pensábamos que a Pablo Dios lo iba a colocar en ese lugar, pero Dios te va a colocar en ese lugar. Tu nombre está siendo escrito en algún lugar donde vas a ser llamado. Y este año vas a recibir una noticia que te va a dejar casi que boquiabierto, porque vas a quedar asombrado de lo grande que Dios va a hacer con tu vida. Amén. Porque viene banquete para tu vida. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. Y dice que se hizo allí un banquete, pero que Dios, ¿cierto?, disminuyó tributos a las provincias. Vas a ser muy, pero muy bendecido. Y prepárate, hay algo más. Prepárate. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser invitados a otro viaje. Usted y su familia van a ser invitados a otro viaje. Ustedes van a salir, no lo tienen pronosticado, pero Dios les dice que se preparen. Dígale a tus papás: prepárense porque viene un viaje. Dios lo va a promover, Dios lo va a llevar, Dios lo va a llevar. Amén. Gloria a Dios. Nos pasamos de ahí al verso 19. Aquí en este verso 19, en esta tercera parte, Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Todo no era maravilla, pero mire lo que va a acontecer aquí, porque voy a declarar otra palabra. Mire lo que va a acontecer aquí. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey Asuero. Verso 19 dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, ¿cierto? Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, ¿cierto? Como cuando él la educaba. Una prudencia total, una prudencia impresionante, total, una prudencia impresionante. ¿Sabe por qué? Porque las personas que conquistan o que Dios lleva a conquistar y las coloca en el lugar correcto, esas personas saben conquistar porque su temperamento, sus cualidades, su forma de ser, su carácter están alineados al propósito que Dios tiene. Y esta mujer estaba alineada a la educación. Y mire lo que dice la palabra en el verso 21. Y en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres. No faltan los enemigos, no van a faltar los que digan ahí eso por qué y para qué y qué fue lo que pasó ahí. No, y dice: y estaban Bigtán y Teres, ¿cierto?, sentados también allí. Eran 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban matar al rey Asuero. Cuántos enemigos, pero recuerda esta palabra: ningún arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Ningún arma forjada. Y todo lo que la gente hable a la oscuridad, a tinieblas, en el secreto, lo derribamos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Lo derribamos en el nombre de Jesús.
no tiene poder, no tiene autoridad, porque la sangre de Cristo consume. Aleluya. Y dice que estos dos sinvergüenzas procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo escuchó, lo vio, los conocía, lo denunció a la reina Esther. ¿A quién? A la reina Esther. La mujer sabia edifica su casa. ¿Sabía usted que en el contexto espiritual la mujer tiene el poder para levantar o para derribar? La Biblia dice que la mujer sabia edifica una casa. Mire qué poder tiene la mujer. De hecho, Proverbios 31 dice que la mujer tiene tanto poder dado por Dios, la vuelve tan sabia, la vuelve tan fuerte en el carácter, que dice que la mujer es capaz de considerar una heredad y la adquiere, la compra, porque tiene una capacidad impresionante dada por el Señor. Y dice que ese plan le fue revelado por Mardoqueo a la reina Esther, y lo dijo al rey, y le dijo: mi tío Mardoqueo me dijo que te van a matar, que te van a secuestrar y te van a matar. Ella fue e hizo lo correcto, habló al rey y le dijo: vienen planes malos contra ti. Verso 25 dice allí: se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey Asuero. Cualquiera que mirara la historia, cualquiera que buscara la historia, cualquiera que recorriera la historia antigua donde figura el rey Asuero, rey de Persia, que estaba en la capital de Susa, en las historias y en las memorias del rey van a encontrar que 2 eunucos procuraban matarle y que fueron ahorcados porque ellos iban a matar al rey. En las crónicas de la historia de nosotros, de la historia real, ahora Dios va a cambiar tu entorno, Dios va a cambiar tu destino. ¿Cuánto lo creen? Y Dios va a traer claridad a tu vida. Nuri, escucha esta palabra que tengo para ti. Si quieres, ven acá que te la voy a dar. Nuri, ven acá, te voy a dar una palabra. Recuerda que Dios, como acaba de decir, Dios es el que cambia el entorno y el que cambia el destino. Mira lo que Dios me dijo para ti ayer. Nuri, no temas por el futuro de tu hija, porque yo he preparado delante de ella su camino. Aunque tú no lo has visto, aún cuando parezca que las puertas están cerradas, estoy preparando oportunidades de bendición, favor y crecimiento. He escuchado tus oraciones, he visto tus lágrimas, y sé cuánta protección me has pedido siempre sobre ella. Yo la rodeo con mi gracia, la libro del mal y la guío. Yo hacía mis promesas siempre con ella. No importa lo que el enemigo intente para detenerla, mi poder la levanta y le doy la victoria. Declaro sobre ella inteligencia, sabiduría y propósito. Ninguna palabra adversa ni contraria prevalecerá contra tu hija, porque mis planes para ella son de bien y no de mal. Te voy a permitir ver con tus propios ojos cómo se abren las puertas que tú has creído imposibles. Tu hija no vive bajo maldición, si tu hija vive bajo mi bendición, y mi bendición para ella es abundante. Nuri Torres, preciosa mía, yo soy el Dios que cumple lo que promete, y mis manos ya están obrando a tu favor. Cree y confía que yo soy tu Dios. Aleluya. 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 El Señor es el que cambia el entorno y el que cambia nuestro destino. ¿Cuánto lo creen? Muchos creen que su mejor etapa ya pasó. Escuche esto. Muchos creen que su mejor etapa ya pasó y está llegando ahora. Noviembre, diciembre. Una etapa que está llegando ahora. Es la mejor época.
Tú vas a vivir la mejor época en estos 2 meses que vienen, porque Dios te va a levantar, porque Dios te va a promover. Es como la misma palabra que había soltado Dios sobre Ruth hace unos días atrás, sobre su familia. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes cosas en el entorno de nosotros y a veces nosotros no lo creemos. Gloria a Jesús. Bendito eres, aleluya. Qué grande es el Señor, qué grande es el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Nosotros no perdimos esta mañana. Hay una palabra que está destinada, ¿cierto? Hay palabras para los que vienen dentro de 8 días que tienen que recibir una palabra, porque hay una palabra que quería soltar, pero Dios me dice que no la suelte, que no entregue esa palabra, ¿cierto? Ruth, para ti, para tu familia. Joel 2:25. Ruth, Joel 2:25. Así te dice Dios: haré justicia, te devolveré lo que te quitaron y te multiplicaré lo que perdiste, dice el Señor. Amén. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Esta madrugada, cuando oraba, podía ver tantas cosas. Cuando le pedía al Señor misericordia, cuando le pedía al Señor gracia. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando la situación. Dios se está moviendo a favor tuyo y a favor mío. Amén. Y se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, que los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito caso en el libro de las crónicas del rey. Pero ¿saben qué es lo que más me impacta de esta palabra, de este capítulo, al final de estos versículos? Que por más que el enemigo se quiera levantar contra tu vida, no va a poder, no puede, porque la Biblia dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Ningún arma. El enemigo quiere levantar lo que quiere levantar, pero no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ya levantó bandera por nosotros. Usted y yo tenemos la bandera de la paz. Usted y yo tenemos la bandera de la victoria. Amén. Porque Dios ha levantado bandera por nosotros. Muchos creen que su mejor etapa ya pasó, pero ¿sabe una cosa? Dios está preparando tu entorno porque no lo va a frenar y Él lo va a acelerar. Tu crecimiento, Dios lo va a acelerar. ¿Qué es lo que más me impacta de esta palabra que hoy estamos viendo? Que aunque el enemigo se levante como río, Dios ya ha protegido tu vida. Hermano, usted siempre me va a escuchar a mí como creyente, como hermano en la fe. Usted siempre me va a escuchar a mí como su pastor esta palabra. Si las personas afuera o cercanas supieran lo delicado que es meterse contra un hijo o una hija de Dios, ni siquiera lo intentarían. Primero, porque Dios es el Dios de las batallas gloriosas. Dios es el Dios todopoderoso. Y lo segundo, Dios nunca pierde ninguna batalla. Dios siempre protege a sus hijos. Y donde quiera que Dios te lleve, Dios te va a proteger. Porque Dios tiene todo en sus manos. A Él no se le escapa nada. Por eso Dios nunca nos da una palabra que nosotros no podamos soportar, que nosotros no podamos sobrellevar. Mire, hermano, cuando usted y yo insistimos en buscar a Dios, nos acontece como esta mujer. Esta mujer llegó a palacio, y cuando llegó al palacio, mire, fíjense en una característica del libro de Esther hoy, para que la dejemos para el próximo domingo, si Dios lo permite. Todavía no había entrado la parte espiritual de Esther a funcionar. No había entrado. Porque hay un espacio en el libro donde Esther tiene que ver con la parte espiritual, en algo que se llama ayuno. Y no había entrado todavía en la parte espiritual del propósito con el cual estaba en palacio, y ya había denunciado el primer fraude contra el rey, contra su esposo, que lo iban a matar. ¿Quién tuvo que ver? Esther. Esa mujer que Dios escogió con sabiduría, ¿cierto que sí?
Entonces, qué importante es entender que si Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, debemos implementarlo para terminar el año 2025. ¿Cómo lo vamos a terminar? ¿Usted cómo va a terminar el año? ¿Cuál va a ser el propósito para terminar el año 2025? ¿Cuál es el plan? Dios lo tiene todo escrito. Está en las manos de Dios tu plan. Tu vida está en las manos de Dios. Y grandes cosas se van a comenzar a soltar. Dios va a comenzar a soltar grandes cosas. Hay una mujer que llamó a una joven, y ella vino delante, ahí estaba en el púlpito y estaba orando por ella. Y esta joven, en el secreto, ella es muy joven, una mujer más o menos de unos 25 por ahí en adelante, y la mujer le había preguntado a Dios: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Le hizo tantos por qué a Dios, le hizo tantas preguntas a Dios, y no hallaba respuesta de por qué había perdido, no hallaba respuesta de por qué Dios le había quitado del camino de su propia vida, de su propia familia, no lo había hallado, ¿cierto? Y cuando viene al frente, la pastora está orando por ella, y la pastora no le conocía, se arrodilla ahí junto a la plataforma, y la pastora le dice lo siguiente: tuve que llevarme a tu mamá, tuve que quitarte esto, tuve que quitarte aquello, tuve que quitarte todos los por qué que me preguntaste en el secreto, y hoy te digo por qué. Porque si no lo hago, no hubieras venido a mi presencia a decir que te rendías. Porque si no lo hago, no me hubieras querido servir, y tuve que hacerlo para que te levantaras para servir. Dios tuvo que quitar lo que más apreciaba, y le dijo: yo no te la quité porque sí, ella es mi ofrenda para mí, porque yo necesitaba que tú sirvieras, pero tú no querías venir. Esos son los propósitos de Dios, esos y muchos otros, solo que a veces nosotros no los entendemos o no nos damos por entendidos de los propósitos de Dios. Recuerda entonces en esta palabra que Dios comenzó a usar esta mujer con un propósito grande, muy grande. La comenzó a usar, puesto que se dio cuenta y fue y denunció el hecho. Hermano, la habían acabado de nombrar reina, póngale un mes, aquí no dice que un mes, pero vamos a ponerle una fecha. Dice que más o menos que ella estaba en el palacio, ya era reina. Digamos que llevaba 8 días, 9 días en el puesto, 15, ya era la reina, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Se le dio denunciar la matanza que iban a hacer, el plan de muerte que iban a hacer contra el rey Asuero. Cuando el rey Asuero tuvo que ver al principio, durante y al final para la salvación del pueblo de Dios. Porque una orden del rey era apremiante, una orden del rey era para vivirla, una orden del rey era para cumplirla. Y dice acá que cuando Mardoqueo entendió que le iban a quitar la vida al rey, ella se lo contó a Esther. Y le dijo: tiene tiempito, ahora que reina ya tiene tiempo, ¿me podrás atender? ¿Te imaginas a Mardoqueo pidiéndole el placito ahí, o que le diera una cita? No, Pablo le manda a decir a Esther que si me puede atender ahora que ya es reina. Usted le puede decir, a ver si me atiende, sabiendo que era el tío, ¿cierto? ¿Y qué diría Esther? Ay, ya vino al palacio, pues. Pero una de las cosas más interesantes es que siempre que Esther había participado en ese espacio, Dios colocó quien cuidara de ella, quien cuidara de ella. Amén. Porque Dios es soberano, Dios es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Ahora, una de las cosas interesantes de todo esto que hemos visto hoy, o que estamos viendo hoy, es que Dios, la vida de nosotros, no la detiene, Dios la prepara. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios está preparando tu historia, está bien contada, porque Dios abre una puerta nueva, la tuya apenas comienza. Andrea Muñoz
No te estás desmoronando, te estás convirtiendo en un odre nuevo. No mires lo que se está acabando, porque he reservado tus mejores años para ahora. Andrea, estoy haciendo este trabajo profundo para que veas el vino nuevo brotar en tu vida donde antes hubo sequedad. Prepara tu rostro, sonríe aunque estés en guerra, que el enemigo no le permitas ver nunca tu semblante derrotado. Cuando tu rostro brilla, el infierno se confunde. Amén. Palabra, 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 palabra. Porque Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas grandes. Dios va a desatar cosas grandes en estos tiempos que vienen. Pastor, la gente que no puede venir, a veces se pierde en la palabra. Otros por la necesidad, por la dificultad no pueden llegar. Pero Dios tiene una palabra para tu vida. Dios la tiene. Y Dios no se equivoca cuando trae una palabra al corazón. Dios no se equivoca. Dios va a trastornar el entorno en el que usted y yo estamos. Dios va a mover el entorno. Dios va a permitir que usted firme renuncias. No quiero esto más. Dios va a permitir que usted se mueva de su lugar. Dios va a permitir que usted quite lo que le parecía que eso era lo estable para usted. Dios lo va a quitar, porque Dios se va a levantar con grandes cosas, con grandes bendiciones. Dios está trayendo la bendición a tu casa. Dios te va a permitir cambiar de lugar. Dios te lo va a permitir. Dios te va a trasladar a otro lugar, a otra casa. Tú vas a tener una casa diferente. Dios va a soltar grandes cosas sobre tu vida, porque Dios tiene todo planeado. Es que Dios no se equivoca. Dios te va a mostrar la calle, te va a mostrar el lugar, te va a mostrar la casa, te va a guiar a ella y la vas a comprar, la vas a separar. Dios te va a guiar a eso. Dinero vendrá, no hay dinero, dinero viene, porque Dios tiene el dinero y la economía y te la va a mostrar perfecta, te la va a mostrar donde está. No la han ocupado, Dios la tiene porque allí vas a estar, porque necesitas estabilidad para lo que viene. Amén. El Dios en el que usted y yo creemos es un Dios firme, es un Dios estable, es un Dios poderoso. ¿Quién mueve a Dios del trono? Ni siquiera nuestra oración, porque la Biblia dice que Él está sentado sobre trono de justicia, sobre trono de justicia. Para Él no hay nada imposible. Y Dios dijo que este año 2025 nosotros terminaríamos en victoria. Terminaríamos en victoria. Pastor, ¿y usted cómo lo cree? Me moví en avión hace un tiempo. Estaba viajando hace unos días cuando usted no me vio acá. Yo estaba por fuera viajando, de fuera de Medellín. Y estaba en avión, me moví en avión. Y cuando llegué al lugar donde llegué, el Señor me dijo: estoy cumpliendo lo que estás hablando cuando predicas. Estoy cumpliendo lo que tú me estás diciendo cuando yo suelto la palabra. Y sabe una cosa impresionante, en estos días mi familia ha ido a aeropuertos, mi familia ha ido a aviones, mi familia ha viajado, mi familia se está moviendo, mi familia está viajando. Y yo dije, veo personas, veo moverse, veo gente subiendo aviones, veo gente viniendo en avión en aeropuertos. ¿Por qué? Porque Dios se está moviendo a tu favor. Dios se está moviendo a tu favor. Te esperan grandes puertas, te esperan grandes puertas. Te espera una sociedad que no conocías, te espera una sociedad que no conocías, y te van a recibir con la gracia que tienes, te van a recibir con fiesta, con banquete, porque te lo mereces, porque Dios lo ha preparado para tu vida. Banquete, aleluya. Yo alabo al Señor por lo que el Señor hace. ¿Cree la palabra esta mañana? La palabra de Dios dice dos cosas impresionantes en el Antiguo Testamento.
que si nosotros creemos a la palabra de Dios estaremos ¿qué? Seguros, pero que si creemos a la palabra del profeta seremos prosperados. Prosperados. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo en sus manos. Y prepárese porque el próximo domingo Dios va a soltar una palabra tan poderosa en este lugar, si el Señor así nos lo permite, que vamos a quedar extasiados de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Regálenle un aplauso al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias.